Europa, tras la Primera Guerra Mundial, entró en crisis económica, política, social y también sanitaria con la pandemia de 1918. Y la crisis económica continuó en todo el continente y afectó a todo el mundo y provocó además que Europa, que era el continente que tenía la hegemonía de todo, pues poco a poco lo fue perdiendo porque Gran Bretaña, que era la principal potencia europea junto a Francia, bueno, pues aparecieron otras potencias como Japón, Estados Unidos y bueno, más tarde la Unión Soviética, tras la caída del zarismo y el nacimiento del comunismo y de la Unión Soviética. Y otros países, bueno, tuvieron también regímenes totalitarios similares a los que surgieron en Alemania, en Italia, es decir, en los años 20 y 30 del siglo pasado. Tras la Primera Guerra Mundial, la democracia se consolidó en la Europa occidental y nórdica y se extendió por los nuevos estados del centro y este del continente que había surgido de la desmembración de los viejos imperios, alemán, austrohúngaro, ruso y turco. La ampliación de los derechos individuales y la extensión del sufragio universal masculino y en algunos casos también el femenino significó la generalización de la democracia parlamentaria. Así, hacia 1920, Europa estaba formada por 28 estados, es decir, la Europa de posguerra, y dos de ellos eran regímenes totalitarios. El resto eran democracias o sistemas parlamentarios. Bueno, hay que poner también el ejemplo de que España era un régimen constitucional, pero no democrático. No obstante, a pesar del aparente triunfo de la democracia, los gobiernos democráticos no fueron capaces de resolver los graves problemas políticos, sociales y económicos de la Europa de entreguerras. Por esta razón, amplios sectores de la población creyeron que la democracia liberal parlamentaria representaba un sistema político caduco e incapaz de hacer frente a los nuevos y dramáticos problemas de la posguerra y defendieron la necesidad de contar con nuevos estados fuertes y autoritarios para afrontar la situación. Hay que decir que la Primera Guerra Mundial eh, produjo bueno, pues, un desmantelamiento de los imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría, Turquía, Rusia, y a partir de ahí aparecieron los derechos individuales, la extensión del sufragio universal masculino, en algunos casos el femenino también. En los años 20 Europa era regímenes parlamentarios, democracias, salvo algunos que eran, bueno, el ejemplo de España era constitucional. España no era un régimen parlamentario, era una constitución que bueno, pues, se promulgó en 1876. Rusia y Hungría eran los únicos regímenes totalitarios. Y como la democracia sí que venció, el problema es que, claro, los gobiernos democráticos no dieron las soluciones a los ciudadanos en el ámbito político, social, económico, sanitario que vivió Europa en la época de entreguerras y provocó al final que muchos de los ciudadanos viesen que la democracia parlamentaria liberal estaba en decadencia y, claro, la única manera es, bueno, apoyaron al final a regímenes totalitarios. Y bueno, luego incluso también muchos países europeos tenían el miedo o el temor de la expansión del comunismo por Europa. En un momento dado, la búsqueda de gobiernos autoritarios se justificó por la necesidad de evitar el contagio revolucionario tras la implementación en Rusia de un régimen comunista y el estallido de las revoluciones comunistas en Hungría y Baviera, en Alemania, con la revolución espartaquista, y de oleadas de huelgas y reivindicaciones obreras en todo el continente europeo entre 1919 y 1920. Por cierto, la revolución espartaquista que se produjo en Baviera, en Alemania, bueno, fue neutralizada por el gobierno y hubo miles de muertes y bueno, figuras incluso importantes que participaron en la revolución de Baviera en el país germano. Posteriormente, la crisis económica de los años 30 produjo una convulsión general. Sus terribles efectos, el incremento del paro y el recrudecimiento de la conflictividad, se tradujeron en una profunda desconfianza de la población hacia sus gobernantes y en la radicalización de las posturas políticas. Los principales liberales fueron cuestionados y un dramático retroceso político y cultural de los valores democráticos se extendió por todas partes. Burguesía y clases medias esperaban que un Estado fuerte impusiese la disciplina y la cohesión nacional frente a la crisis, mientras que gran parte de las clases bajas veían en la revolución una nueva salida a sus problemas.
La crisis económica que estalló en Estados Unidos y bueno, se extendió por Europa y el resto del mundo provocó la subida del paro. La conflictividad subía. La población tenía desconfianza en los gobernantes y en el sistema liberal. Las posturas políticas eran radicales. Los liberales más destacados de aquel momento fueron cuestionados. Y luego, además, la política y la cultura, bueno, se produjo un retroceso brutal en todas partes del planeta, y sobre todo en Europa, que al final dio lugar a que burguesía y clases medias apoyasen estados fuertes, bueno, que evitasen el contagio de la revolución y las clases bajas se acercaron a los postulados revolucionarios. Basándose en la necesidad de frenar la revolución, el fascismo y el nazismo defendieron un nacionalismo exaltado y agresivo, el totalitarismo y el partido único como soluciones. Consiguieron de esta manera el apoyo de los sectores sociales más temerosos ante la revolución. Los gobernantes de Europa temían la expansión del comunismo por todo el continente. De ahí que hubiese países como Estados tapón, tras el final de la Primera Guerra Mundial, para frenar el comunismo soviético. Como he dicho, en la teoría positiva, las clases bajas se acercaron a las ideas de la revolución, al comunismo, las clases medias, la burguesía, a las ideas de un Estado fuerte, es decir, cercano a ese nacionalismo de derechas, saltado, agresivo y, bueno, para evitar el contagio revolucionario. De ahí que luego la gran mayoría de los gobernantes europeos impusiesen estados tapón de cerca de la Unión Soviética para que el comunismo no se extendiese por todo eh, el continente. En esta situación la democracia solo subsistió en los países en que estaba más asentada, las viejas democracias europeas occidentales, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Países Bajos y Suiza. También en los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, y en algunos países de Centro Europa, como fue el caso de Checoslovaquia, mostraron arraigo y la solidez de sus instituciones parlamentarias y la depresión económica no dio lugar a la quiebra de la vida democrática, ni a grandes oleadas de crispación social. Aunque en estos países surgieron partidos fascistas, organizaciones, como fue la Liga de las Cruces de Fuego en Francia, Unión de Fascistas Británicos, Partido Resista Belga, aunque apenas llegaron a constituir una amenaza suficientemente seria para la estabilidad política. En las naciones de larga tradición democrática, nuevas experiencias aseguraron el funcionamiento de las instituciones. El capitalismo se reforzó y se incrementó el papel económico del Estado. Además, se integró a los partidos socialistas en el juego parlamentario. Los países donde hubo mayor arraigo de democracia, que, bueno, ya comenzó en el siglo XIX, pues las principales potencias europeas, Francia, Gran Bretaña, también Bélgica, Países Bajos, Suiza o los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, y también el ejemplo de Checoslovaquia, donde se bueno, mostraron el apoyo al sistema liberal, al sistema democrático, aunque surgieron, es verdad, partidos y organizaciones fascistas, pero bueno, pues que tampoco fueron una amenaza tan fuerte, pero que sí que pudo haber puesto en peligro también a estas naciones consolidadas con los regímenes democráticos. Y luego es verdad que estas naciones de larga tradición democrática, con nuevas experiencias, aseguraron el funcionamiento de las instituciones. El capitalismo se reforzó y se incrementó el papel económico del Estado. Y luego también, bueno, pues en el Parlamento se integró dentro del juego a los partidos de derecha, a los partidos socialistas, para evitar que se hubiesen los extremos. En estos países o naciones en el que el arraigo democrático estaba consolidado después de la Primera Guerra Mundial. Los aliados vencieron en la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña entró en crisis política, social, económica y sanitaria porque con el final de la Primera Guerra Mundial estalló la pandemia de 1918 y colapsó el sistema sanitario en todo el mundo. También nació la Sociedad de Naciones, que fue el antecedente de la ONU, es decir, como el padre político de Naciones Unidas, que es lo que es actualmente, bueno, la propia organización que se encarga, bueno, pues de evitar problemas sanitarios, económicos, políticos, evitar también conflictos e invasiones, pero la Sociedad de Naciones no pudo evitar la subida al poder en Europa de regímenes totalitarios. Gran Bretaña comenzó a salir de la crisis económica, pero la situación fue totalmente distinta, porque aparecieron nuevos actores que se convirtieron en las principales potencias
como fue Estados Unidos, Japón, la hegemonía europea cae, Gran Bretaña también cae, y hay que decir que Gran Bretaña, que lideró todo, eh, todo el ámbito político, económico, social y sanitario, en todo, bueno, en el siglo XIX, en los años 20, decae, Estados Unidos se convierte en la principal potencia mundial. Luego aparece en la subida al poder de regímenes totalitarios como Italia con Mussolini, Hitler en Alemania, Primo de Rivera en España, la invasión de Alemania sobre Polonia el 1 de septiembre de 1939 provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el pacto también germano-soviético por las potencias europeas fue visto como algo contra natura. En realidad el objetivo era la invasión germana y soviética de Polonia. Con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial por el ataque de Pearl Harbor de Japón, provocó al final pues, la unión de los aliados, que fueron pues, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, que lucharon contra los regímenes totalitarios, Alemania, Italia y Japón. Finalmente los aliados vencieron en la Segunda Guerra Mundial y el mundo, bueno, pues quedó dividido en la Guerra Fría entre el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y la Unión Soviética que lideró el bloque comunista. Gran Bretaña y Europa perdieron ya la hegemonía y la hegemonía quedó en las dos superpotencias. También participaron otros estados muy importantes en el ámbito occidental, como fueron Australia y Nueva Zelanda, y también la participación de Canadá en ambos conflictos bélicos mundiales. Bueno, para resumir es que Gran Bretaña fue la que venció junto con los aliados en la Primera Guerra Mundial, que entró en crisis, que Gran Bretaña, que fue la principal potencia industrial, económica, política y sanitaria de Europa en el siglo XIX, lo perdió. Japón y sobre todo Estados Unidos se convirtió en la principal potencia industrial a finales del siglo XIX y ya en los años 20 Estados Unidos era la principal potencia mundial. En la Segunda Guerra Mundial participó Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia y la Unión Soviética contra los regímenes totalitarios de Alemania, Italia y Japón, venciendo los aliados y comenzando la Guerra Fría. Gran Bretaña y Europa perdieron la hegemonía. Estados Unidos y la Unión Soviética lideraron el bloque capitalista por Estados Unidos, comunista por la Unión Soviética y la participación de otras potencias, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, en las dos guerras mundiales. Francia, que estuvo dentro de la Triple Entente junto a Gran Bretaña y Rusia, que al final los aliados ganaron a los imperios centrales, que los imperios centrales se desintegraron, Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria. Eh, Francia obtuvo los territorios que perdió de Alsacia y Lorena en la batalla de Sedan de 1870 frente a Alemania. Alemania fue castigada por los aliados y bueno, para Alemania fue una humillación lo que hicieron los países aliados porque bueno, ya fue la que comenzó el conflicto bélico, desmilitarizó también la zona de Renania en Alemania con el objetivo de evitar cualquier rencilla entre Francia y Alemania y también la Sociedad de Naciones se creó para evitar rencillas entre las potencias europeas. Pero la Sociedad de Naciones no evitó que la estabilidad en Europa se calmase. En el año 36 el Frente Popular ganó que fue una coalición de izquierdas, socialistas, comunistas, republicanos radicales, que llevaron a cabo reformas económicas, pero la crispación en Francia era muy fuerte. Alemania invadió Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre del 39, el pacto germano-soviético que se firmó en agosto del 39, que fue algo contra natura por parte de los principales países europeos, con el objetivo de repartirse Polonia, Alemania y, bueno, y la URSS. Al final, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania 2 días más tarde y a partir de ahí Alemania invadió Francia, la Francia Vichy, que era cercano al régimen alemán, con la figura de Petén, que por cierto Petén fue héroe de guerra en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda se acercó a los regímenes totalitarios, y la Francia libre de De Gaulle, que se marchó al exilio a Gran Bretaña, donde bueno, pues estuvo al mando y bueno, pues luchando hasta que finalmente pues, los aliados vencieron
a, a los regímenes totalitarios. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia industrial a finales del siglo XIX, desbancando a Gran Bretaña, que fue la principal potencia industrial a finales del siglo XVIII y en gran parte del siglo XIX. Se unió al bando aliado eh, y bueno, a partir de ahí también se produjo la pandemia de 1918, o la crisis sanitaria. Europa se encontraba en problemas políticos, económicos, sociales y sanitarios. Estados Unidos estaba mejor en los cuatro ámbitos, aunque bueno, en el sanitario estaba algo similar al- a Europa. Wilson realizó los 14 puntos, se creó la Sociedad de Naciones y a partir de ahí Estados Unidos aplicó la política de aislamiento tras el final de la Primera Guerra Mundial hasta que Japón atacó Pearl Harbor y a partir de ahí entró Estados Unidos con la presidencia de Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial contra los regímenes totalitarios, que fueron Alemania, Italia y Japón. Japón se convirtió en otra de las principales potencias mundiales tras la Primera Guerra Mundial. Se acercó en el conflicto al bando aliado, el país entró en crisis en los años 30, el nacionalismo creció en el país nipón y bueno, el propio país se acercó a Alemania e Italia durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Porque antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Japón comenzó su expansión bueno, por el continente, que conquistó además Corea y bueno, que luego al final Corea fue una de las fases de la Guerra Fría. La Unión Soviética entró en un conflicto civil con la Guerra Civil Rusa. Rusia se acercó, estuvo dentro del bando aliado junto con Francia y Gran Bretaña, se marchó en el año 17. A partir de ahí, la guerra la ganaron el ejército bolchevique frente a los blancos. Y en el año 22 bueno, nació la Unión Soviética, la figura de Lenin, que bueno, estuvo en el cargo hasta su fallecimiento en el año 24. A partir de ahí, las luchas de poder entre Stalin y Trotsky. Al final, Stalin tuvo el triunfo y se convirtió en dictador desde 1929 hasta 1953. La dictadura stalinista comenzó su expansión por Europa. El temor y el apoyo de muchas clases, sobre todo a la burguesía, y las clases medias a los regímenes totalitarios de derechas y el nacionalismo exacerbado, provocó al final que subiesen al poder regímenes totalitarios de derechas por toda Europa. El pacto entre Alemania y la URSS, un pacto contra natura para las potencias europeas, en realidad era un pacto de fragmentar Polonia, nada más. La invasión de Alemania el 1 de septiembre del 39 sobre Polonia provocó que Gran Bretaña y Francia, que firmaron un pacto con Polonia en agosto, declarasen la guerra a Alemania. La Unión Soviética se acercó al bando aliado con el ataque alemán. El final de la Segunda Guerra Mundial provocó el estallido de la Guerra Fría. Dos potencias lideraban el mundo, Estados Unidos, el bloque capitalista, el mundo occidental, y la Unión Soviética, el bloque comunista y el mundo oriental, las democracias populares, todo ello. Bueno, pues más o menos son los tres países más destacados que tuvieron un papel muy importante en las dos guerras mundiales. Pero en el resto de Europa, desde comienzos de los años 30, la crisis económica y la inestabilidad de las democracias coincidió con el éxito del partido nazi que llevó a Hitler al poder en 1939 en Alemania e imprimió un nuevo impulso a los movimientos fascistas. En los países de la Europa central, oriental, balcánica y mediterránea, que tenían una escasa tradición democrática, el sistema parlamentario fracasó y se impusieron dictaduras nacionalistas radicales de derechas entre 1922 y 1969. En 1969 la mayoría de los sistemas políticos en Europa eran autoritarios y la forma más común era las dictaduras de derecha. Ejemplos hay como Austria, España, Hungría, Rumanía y claro, estos países, las organizaciones fascistas, los cuatro que he nombrado, tuvieron un papel importante. Pero donde más destacó fue en Italia, con Mussolini en 1922, o en Alemania con Hitler en 1933, donde se impusieron dictaduras plenamente fascistas. Pero no hay que olvidar que Austria, España, Hungría y Rumanía y muchos países también se impusieron regímenes totalitarios cercanos
al fascismo. La derrota alemana y la desintegración de los imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría, Turquía y el Reino de Bulgaria, que apoyó además a los imperios centrales, provocó que Alemania entrase en crisis y en la zona de Baviera comenzó el estallido de la Revolución Comunista en 1919. Finalmente el gobierno la sofocó, pero hubo muchas muertes. Los llamados espartaquistas, la Revolución Espartaquista. Los principales líderes de la revolución fueron Liebknecht y Rosa de Luxemburgo, que fueron asesinados por el gobierno alemán. El mariscal Hindenburg, que participó en la Primera Guerra Mundial, se convirtió en el presidente de Alemania entre 1925 y 1934. La República de Weimar elaboró una nueva constitución que estableció una república federal basada en los principios democráticos, sufragio masculino y femenino. El presidente de la república era elegido cada 7 años y le concedieron los poderes extraordinarios. El canciller o jefe del gobierno era designado por el presidente y necesitaba el respaldo del parlamento, el Reichstag. El socialdemócrata Ebert fue elegido presidente de la república. El Tratado de Versalles de 1919 para Alemania fue una humillación. La crisis económica en el país y la hiperinflación provocaron la subida al poder de tendencias nacionalistas de derecha. La estabilidad en el país comenzó entre 1924 y 1929, cuando Alemania entró también en la Sociedad de Naciones en 1926, en la cual las rencillas europeas parecían calmar las aguas o calmarse. Pero con la victoria de Hitler en los comicios del año 33 y la crisis económica del crack de 1929 provocaron al final el auge de los nacionalismos, la desconfianza en los partidos tradicionales por parte de la población. Con la subida al poder de Hitler, la muerte del mariscal Hindenburg, al final él se convirtió en dictador, es decir, y Alemania continuó su expansión y el temor de las potencias europeas a otro conflicto. Entonces, las principales potencias, Gran Bretaña y Francia, y Estados Unidos, que llevó a cabo una política de aislamiento con Europa, y luego también la construcción de un nuevo Estado, el nacimiento de la Unión Soviética, pues, provocaron al final que Alemania se expandiese. Europa no quería una nueva guerra, no quería un nuevo conflicto mundial, pero claro, al final, por darle y darle, darle toda Alemania, provocó al final que con el pacto de Polonia entre Gran Bretaña y Francia, eh, la invasión alemana sobre el territorio polaco y, y repartirse Polonia entre germanos y soviéticos, provocó al final el estallido de la Primera Guerra Mundial, que fue declarado 2 días más tarde por Francia y Gran Bretaña. Alemania también firmó pactos con Italia y Japón. Y finalmente, con la derrota de los regímenes totalitarios frente a los aliados, Alemania quedó dividida en dos partes. La parte occidental, cercana al bloque capitalista, y la parte oriental, pues, intervenida por el bloque comunista y el estalinismo soviético. Italia, en un primer momento, se acercó a los imperios centrales con la firma de los pactos con Alemania y Austria-Hungría, pero la situación cambió en el país y con el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, pues un año más tarde, Italia se unió al bando aliado. En 1919 y 1920 la situación política y económica del país era mala, con una inflación que provocó el descontento de la población a los partidos tradicionales, la marcha sobre Roma en el año 22 de Mussolini y el apoyo del monarca Víctor Manuel III eh, a, a Mussolini, que además le envió un telegrama para que formase el gobierno, y durante 3 años, del 22 al 25 en Italia, es decir, 1922-1925, Italia vivió un periodo de trienio parlamentario, se podría denominar, en la cual, pues Mussolini gobernó y, la coalición estuvo formada por fascistas, liberales, conservadores y populares. En el 1924, la crisis más grave del fascismo se produjo con el asesinato del diputado y dirigente socialista que reclamó la nulidad de las elecciones, pero Mussolini, lo que hizo fue cerrar el parlamento italiano y comenzó la dictadura fascista. Italia se convirtió en un régimen totalitario en el año 22 y a partir de ahí realizó pactos con Francia y Gran Bretaña para evitar la expansión alemana sobre Europa, pero Italia, que era muy débil, invadió Etiopía, fue sancionado y castigado por la Sociedad de Naciones económicamente, y a Italia, como Alemania y muchos países dictatoriales, comenzaron a abandonar
entre ellos también Japón, la Sociedad de Naciones. Entonces, Italia eh, realizó pactos con Alemania, entonces ya Alemania ya no estaba aislada diplomáticamente. Alemania invadió Polonia en el año, bueno, en septiembre del 39, comenzó el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el pacto soviético germánico para repartirse Polonia, algo muy extraño para las potencias europeas en su momento, pero el objetivo era repartirse Polonia, soviéticos y germanos. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania 2 días más tarde, Italia invadió Albania, Japón atacó la base de Pearl Harbor, Alemania declaró la guerra a Estados Unidos y a partir de ahí, en el año 1943, en el desembarco de Sicilia, en verano, Víctor Manuel destituyó a Mussolini, nombró al general Badoglio, la República de Saló fue invadida por Alemania, como sucedió con la Francia Vichy, pero el triunfo aliado y el cambio de posición italiana provocaron al final, bueno, pues que Italia no fuese invadida como fue Alemania por parte de los aliados y bueno, muchos países también, porque a España también estuvo a punto de ser invadida por los aliados, porque prestó apoyo a Alemania contra el comunismo. A partir de ahí se celebraron elecciones, un plebiscito sobre monarquía o república, Humberto II, que era el monarca, porque Víctor Manuel perdió todos los, bueno, el apoyo y la credibilidad por apoyar a un dictador y encima un régimen totalitario como fue el fascismo en el país. Finalmente el país se convirtió en un régimen republicano. Hungría en los años 20 era un régimen totalitario, una dictadura, en la figura de Horthy. Luego en el año 1962, bueno, pues también estuvo bajo la dictadura de Gomos. Polonia, Lituania y Portugal en 1926 subieron regímenes totalitarios. La dictadura portuguesa comenzó con la dictadura militar entre 1926 y 1963. Y a partir de ahí, en 1963, se denominó el Estado Novo, y bueno, la que duró hasta el año 1974, con la caída del, bueno, de la dictadura portuguesa. En 1929 se impuso en Yugoslavia la dictadura de Alejandro I y más tarde, con la invasión de Alemania sobre el territorio yugoslavo, comenzó la existencia de la figura de Tito, que más tarde impuso en el país, en Yugoslavia, un régimen comunista, eso sí, alejado de los postulados soviéticos y estalinistas. En 1963 Austria subió al poder un régimen totalitario con Dollfuss. La invasión de Alemania, el plebiscito en el que Austria quedó unida con el apoyo además de la población al Tercer Reich alemán, con el Anschluss. Hubo más dictaduras por Europa, en 1964 en Bulgaria, Estonia y Letonia, también la dictadura de Grecia, la figura de Metaxás en 1936, en el año 1968 en Rumanía se impuso la dictadura de Carlos II, es decir, Europa no fue ajena a los regímenes totalitarios de derechas y de izquierdas. A finales del siglo XIX, España perdió las últimas colonias de ultramar. Cuba, Puerto Rico y Filipinas se vendieron también a Alemania, las islas Carolina, Guam, eh, frente a Estados Unidos en 1898. El monarca subió al trono con la mayoría de edad en 1902. Hubo varios presidentes, Maura, Dato, Canalejas, que fue, por cierto, Canalejas asesinado en 1912, también Dato. La Revolución Rusa provocó la penetración de ideas revolucionarias en España, con la huelga de 1917. El desastre anual del ejército español frente al ejército marroquí provocó una crisis política e institucional en todo el país. Primo de Rivera se convirtió en dictador con el apoyo de Alfonso XIII, dos mm, partes dentro de la dictadura española, el directorio militar, el directorio civil, la crisis económica del crack de 1929 afectó a España y al mundo. En el año 30 cae la dictadura y Alfonso XIII nombró al general Berenguer y en este periodo se denominó la dictadura blanda. En 1931 se celebraron elecciones municipales. 2 días más tarde se proclamó la Segunda República Española. Figuras importantes como Azaña, Alcalá Zamora, eh, Largo Caballero, Besteiro, Gil Robles. Y con el estallido de la Guerra Civil Española,
bueno, fue el 17 de julio del 36, con el golpe de Estado del bando sublevado, bueno, bando republicano, bando nacional, lucharon, ningún país europeo quiso participar porque firmaron todo, pero finalmente Alemania e Italia dieron apoyo al bando sublevado, la URSS dio apoyo mayoritariamente al bando republicano y algo México. En el año 39 comenzó la dictadura franquista que duró hasta el año 75. España se declaró neutral en la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad, entre comillas, porque envió la División Azul contra el comunismo, es decir, hacia Alemania. Y España, con el final de la Segunda Guerra Mundial, quedó aislada, pero a partir de ahí Estados Unidos se acercó y dio apoyo a las dictaduras de derechas frente al comunismo soviético. Hay que decir que España estuvo a punto de ser invadida por parte de los aliados. Finalmente no. A lo mejor mi opinión es que podía haber sido invadida y a lo mejor hubiera sido más sencillo y no hubiéramos, bueno, claro, hubiera, ser invadida hubiera sufrido mucho más el país, pero a lo mejor la democracia hubiera nacido antes en nuestro país. Finalmente, la democracia nació pues ya a finales de los 70 y no se consolidó hasta principios de los 80. Y el papel de la mujer fue fundamental en la Primera Guerra Mundial. Cuando los hombres fueron llamados a filas con el estallido del conflicto bélico, muchas comenzaron a trabajar fuera del ámbito doméstico. Una oportunidad muy positiva, pero que igualmente con el final del conflicto volvieron bueno, pues, al trabajo de casa. Es verdad que la situación de muchas mujeres fue positiva porque tuvieron la oportunidad de trabajar eh, fuera de casa y tener al final la oportunidad de trabajar en el ámbito laboral, en la política, en el ámbito social, en las finanzas y luego también el voto, que fue muy importante, el voto femenino. En Europa no llegó hasta los años 20, es decir, que estamos hablando de que hasta principios del siglo XX en Europa no llegó, es decir, que llegó antes a Oceanía, que fue en Nueva Zelanda y en Australia. A partir de ahí se extendió por las principales potencias, Gran Bretaña, Bélgica, Países Bajos, también los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. El voto femenino en España no llegó hasta la Segunda República, en el año 31, en el año 46 no fue en Francia, también llegó a Italia el voto femenino y el voto femenino llegó también al otro lado del Atlántico, es decir, hacia América, en Estados Unidos y Canadá. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres también tuvieron la oportunidad y una gran repercusión en la historia más reciente, porque como los hombres fueron llamados a filas, ellas también, como pasó en la Primera Guerra Mundial, estuvieron trabajando. Y en el ámbito laboral, bueno, de fuera de casa. Y con el final de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría, el papel de la mujer tuvo un papel bastante importante, aunque seguía habiendo una gran desigualdad entre hombres y mujeres en muchos de los ámbitos laborales. Y con ello finalizo. El vídeo está relacionado con Europa, bueno, toda la crisis de la Primera Guerra Mundial, la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis social, eh, los postulados de las clases medias y burguesas hacia regímenes totalitarios de derechas y el nacionalismo exacerbado, las clases populares o clases más bajas se acercaron a las ideas o postulados revolucionarios y Europa, bueno, con las principales potencias, a Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Japón y bueno, la Unión Soviética era un régimen comunista, Japón se acercó al nacionalismo exacerbado de derechas y las tres más destacadas, como he nombrado, pues fueron Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, también Australia, Nueva Zelanda y Canadá, y luego otros países como Países Bajos, Bélgica, Suiza, donde la democracia se consolidó, o Checoslovaquia, o los países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, y ahí es donde estuvo consolidada, pero y surgieron también partidos fascistas en muchas de los países donde la democracia quedó consolidada, en el resto de Europa, oriental, centro y este y mediterránea surgieron regímenes totalitarios.
Austria, Bulgaria, Letonia, Lituania, España, Portugal, eh, y bueno, así algunos más destacados. Y luego también el papel de la mujer, que fue muy importante, y que trabajaron fuera de casa, algo muy positivo, pero la desigualdad entre hombres y mujeres en las guerras mundiales y en la Guerra Fría y en la actualidad sigue siendo brutal. Y con ello finalizo. Y por cierto, también el papel de España, que participó en la Segunda Guerra Mundial, que pudo haber sido invadida, Italia también, y con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo relacionado con la evolución europea de entreguerras, comento que tengo el grado de historia o como queréis llamarlo, historiador, y si os ha gustado, pues darle a like, suscribiros, poner comentarios y adiós.